Buenos días o buenas tardes muchachas, muchachos, espero que estén bien. Una vez más acá haciendo la clase desde las plataformas virtuales, impedidos por este virus, ¿verdad? Que nos tiene confinados en las casas. Espero se encuentren bien, espero que sus familias también estén bien, que puedan estar siguiendo todos los protocolos de autocuidado que en estos tiempos se exigen, ¿verdad? El uso de la mascarilla, el lavado de manos constante y mantener higienizadas las zonas de mayor contacto. Bueno, como se dice, es una etapa, ¿verdad?, compleja, difícil, pero en la medida que hagamos caso, en la medida que podamos seguir estas normas básicas, seguramente vamos a poder volver a vernos, volver a tener clases presenciales y ese tipo de cosas. Por lo pronto, no, no se olviden entonces que nuestro contacto está firme, está vigente, ya sea a través de estas clases que ustedes reciben, ¿verdad? A través de las guías, como también me pueden hacer llegar sus consultas, sus dudas a mi correo electrónico. Lo repito una vez más, ¿verdad? escobarprofe@gmail.com. Cualquier cosa, cualquier duda o consulta que tengan. Bien, junto con ese saludo y con esa presentación, les comento el objetivo de esta clase, ¿verdad? Tal como el título de la presentación lo señala, es establecer, tener, considerar diversas estrategias para la localización de información. Es decir, seguimos en el contexto de la comprensión de lectura. ¿Por qué seguimos en el contexto de la comprensión de lectura? Porque es una habilidad fundamental para nosotros dentro de la asignatura. Además, esta habilidad es transversal a toda la asignatura nuestra y además a todas las otras asignaturas, por lo tanto es digamos, una cuestión fundamental dentro de su desarrollo escolar. En el ámbito más concreto, en el ámbito, ¿verdad?, más utilitario, sabemos que tenemos por delante una prueba de selección universitaria que ha sido reformulada, una prueba de selección que va a ser una prueba transitoria, pero lo que sabemos, ¿verdad?, hasta la fecha es que esa prueba ya no va a tener los ítems de conectores ni plan de redacción, por lo tanto es una prueba que va a ser única y exclusivamente de comprensión lectora y léxico contextual, que si lo analizamos desde una perspectiva más profunda, ¿verdad? También nos damos cuenta que es parte de la comprensión en sí misma. O sea, no podría haber comprensión de lectura si no somos capaces de entender las palabras que estamos leyendo. Entonces, a la larga, termina siendo una gran prueba de comprensión lectora de 65 ejercicios aproximadamente. Sabemos que hay unos ejercicios de prueba, ese tipo de cosas, ¿verdad?, que comentamos, que pueden también ustedes tener acceso en la página del DEMRE, donde se especifican entonces estas nuevas características que va a tener el instrumento. Bien, ¿por qué estrategias para localizar información? Ya veníamos trabajando entonces con un instructivo general respecto de la comprensión de lectura. Veíamos, ¿verdad?, los niveles de procesamiento informativo que un emisor, ¿verdad?, le puede dar al texto, y desde esa perspectiva poder nosotros seguir el mismo camino, el camino del procesamiento informativo para extraer, para dilucidar aquellos vacíos, ¿verdad?, aquellas claves de lectura que nos permitan una comprensión profunda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Estrategias para localizar información. Lo primero que tenemos que señalar o tenemos que recordar es que localizar es la primera acción que debemos ejecutar para acceder al sentido propuesto por el autor del texto. Quiero detenerme un poco acá y enfatizar esta idea. Primero, hay un autor del texto. Es importante que partamos desde esa base comunicativa de la consideración de un emisor, ¿verdad? Un emisor eh, como autor, ¿verdad? Como sujeto que se hace responsable en el plano social de lo que estamos leyendo, o en este caso, viéndolo desde su perspectiva, de lo que se está comunicando. Ese autor, ¿verdad?, nos quiere decir algo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que considerar. Eso que nos quiere decir, ¿verdad?, es lo que vamos a denominar el sentido del texto.
Y si lo queremos ver de una forma más gráfica, más caricaturesca, podríamos decir que ese sentido del texto a la larga es una suerte de enigma que nosotros tenemos que ser capaces de descifrar, que ese sentido de texto en algunas oportunidades va a aparecer de forma clara, de forma expresa, directa, y en otras oportunidades ese mismo sentido de texto va a aparecer de forma indirecta o de forma más compleja, por lo tanto, siempre nosotros vamos a tener que poner en juego nuestra capacidad cognitiva para dilucidar ese sentido, esa propuesta. Eso es, es lo que me interesaría enfatizar y es lo que me interesa que ustedes comprendan como tal. La idea de que hay un sujeto que de forma activa, de forma consciente, quiere decir algo y en ese quiere decir algo está transmitiendo una o un conjunto de ideas. Por lo tanto, esa, esa idea o ese conjunto de ideas, él va a proceder a una organización de esta información con tal de que nosotros entonces podamos obtener de ella un sentido. Entonces, localizar información, encontrar datos, hallar contenido dentro de un texto es la labor número uno, justamente por lo que les venía explicando. Es decir, si hay un autor que me quiere decir algo, esa cuestión base, ese contenido, es lo primero que yo debería atender para concentrar mi atención. Al igual, ¿verdad? Que en estas aplicaciones modernas, ¿verdad? De dirección, la localización, el ser capaz de encontrar el punto desde donde, el primero desde el punto inicial, donde me encuentro, ¿verdad? Yo como lector. Cuáles son mis capacidades, cuáles son mis conocimientos previos. Yo recuerdo que en la fase en la clase anterior, en la fase pasada, yo les hacía mención en esa diapositiva, ¿verdad?, de distintas partes de lectura, distintos momentos de lectura. Y había un momento previo que tenía que ver con la activación de mis conocimientos, de mis capacidades respecto del tema, respecto del asunto que estoy tratando, ¿verdad?, respecto del formato, el autor, etcétera. Activación de conocimientos previos. Ese es mi desde. Yo parto desde ahí. Y es muy importante también que al igual que el emisor del texto, que parte desde una idea base que él quiere comunicar, nosotros como receptores del texto también partimos desde una idea base de aquello que queremos o que esperamos o que nos imaginamos que vamos a recibir como información. Entonces, hacer hincapié en aquello, hacer hincapié en el aspecto de que estos puntos, ¿verdad?, del desde y el hasta no son puntos neutros, no son puntos muertos, sino que los podemos describir y en la medida que nosotros seamos capaces también de activar conscientemente esos puntos, vamos a tener ventajas respecto de la comprensión de lectura. ¿Desde dónde estoy partiendo yo? ¿Cuáles son mis conocimientos? ¿Cuáles son mis capacidades en torno al tema, en torno al tipo de texto, en torno al autor, al estilo, etcétera? ¿Y hacia dónde voy? ¿Verdad? Hacia dónde voy que decíamos, y más adelante lo vamos a reforzar en esta presentación, en este caso de manera muy instrumental, tiene que ver con la resolución de un ejercicio de prueba, ¿verdad? En este caso específico la PSU, que tiene que ver entonces con obtener información para contestar preguntas, con ser eficiente a la hora de encontrar esa información, con ser preciso a la hora de recopilar datos, etcétera. O sea, ese es mi asta. ¿Verdad? Está definido en este contexto de prueba de selección universitaria por mi capacidad de logro, por mi capacidad por obtener buenos resultados. Pero también esto ustedes lo pueden extrapolar, ¿verdad?, hacia otras facetas de la comprensión de lectura que no se restringen única y exclusivamente a la comprensión de lectura para la resolución de pruebas, ¿verdad?, como en el caso de la PSU, sino que también, por ejemplo, puede ser el caso de la lectura por gusto, ¿verdad?, la lectura lúdica, por entretención, o no solo la comprensión de lectura como tal, sino que también la comprensión como fenómeno macro, cuando veo una película, cuando escucho una canción, cuando me intereso por algún artista, ¿verdad? También podríamos aplicar estos mismos criterios, estas mismas nociones
base. Siempre va a existir un desde, ¿verdad? En el lugar donde yo me encuentro y un hasta. Lo que es interesante para nuevamente reforzar esta idea que yo les venía mencionando antes de la localización, al igual que las aplicaciones, ¿verdad? En la medida que nosotros somos capaces de regular ese proceso, ese viaje que hacemos, ¿verdad? Desde el no saber hasta el saber una nueva información, en la medida que sea más consciente y más regulado, más opciones vamos a tener de captar aquella información útil, aquella información que a la larga la voy a poder replicar, que a la larga la voy a poder utilizar en otros contextos para así saber más o solucionar problemas cotidianos o problemas específicos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Decimos, desde esta perspectiva, desde lo que venimos señalando y lo reforzamos desde la sesión pasada, localizar es el primer nivel de procesamiento informativo y como tal, como primer nivel, es el nivel más importante, puesto que todo lo que nosotros trabajemos más adelante, llámese síntesis, llámese inferencias, llámese interpretación, llámese evaluación, todo eso va a estar siempre dependiendo o dependiente, ¿verdad?, de nuestra capacidad de encontrar datos, de fijar, ¿cierto?, de establecer dentro del texto cuáles son las materias con las cuales voy a poder trabajar. Por lo tanto, es el nivel fundamental, es el nivel clave. También es el nivel más sencillo, por lo tanto, es el nivel donde más respuestas correctas deberíamos sacar. Es el nivel que va a depender de mi concentración y de mi capacidad por ir haciendo el feedback, ¿verdad? De aquello que estoy leyendo, si lo estoy comprendiendo o no. No nos olvidemos dentro de este nivel, dentro de este primer nivel de procesamiento informativo, vamos a decir que la habilidad de localizar, es decir, la habilidad de hallar información, también incluye otros dos procesos cognitivos, cuál es el reconocer y el describir. Lo mencionábamos antes, si bien en la reformulación que el DEM hace de la prueba, estas dos habilidades parecen, ¿verdad?, no tener un protagonismo como el que tuvieron anteriormente. También no sería malo que las consideráramos, ¿verdad? El reconocer, el ir constantemente haciendo esa relación entre aquellas materias que me están pidiendo aquel contenido específico del ámbito del lenguaje que debo saber para poder entonces dirigirme al texto, a una parte del texto o a una estructura del texto y poner atención allí entonces en cuáles son los elementos que se están conjugando para que se desarrolle el proceso informativo. Lo mismo con la descripción en el sentido de ser capaces de establecer no solo la generalidad informativa, sino que al mismo tiempo de ir al detalle, de ir a la especificidad y desde esa especificidad ir reconstruyendo, ¿verdad?, el todo. Les decía, ¿verdad?, que aun cuando la PSU de transición no ha colocado estas últimas dos habilidades, la habilidad del reconocer y la habilidad del describir como habilidades obligatorias, su aplicación dentro de la recuperación de datos resulta muy útil, por eso es que las menciono. Es decir, más allá de que aparezcan formuladas como preguntas, o sea, ¿qué caracteriza al protagonista de la novela? O qué tipo de narrador podemos encontrar de forma predominante en el relato, más allá de que no vamos a encontrar, por ejemplo, ese tipo de preguntas, o no deberíamos encontrar ese tipo de preguntas en la nueva PSU. Siempre va a ser importante que nosotros de manera paralela hagamos ese rastreo de estructura, por ejemplo, o de caracterización y de especificidad de aquellos elementos gravitantes dentro de un texto, ya sean narrativos, dramáticos, líricos, ¿verdad?, o informativos, argumentativos, etc. En la medida que seamos capaces de dominar esos elementos, también vamos a tener entonces más competencias para hallar aquella información que el texto y las preguntas demandan en pos de un buen rendimiento dentro de esta área. Bien, el siguiente video entonces se va a encargar de profundizar en las estrategias y en aquellos elementos que debemos considerar para llevar a cabo de forma óptima este nivel.